los ancianos. Y cuando leemos esto, algunos pensaban de que eran los ancianos hablando de las autoridades de la iglesia, pero no, está hablando del proceso en el cual vamos creciendo y llegamos a la edad madura de ser ancianos. Y dice, en nuestros días ya no se respeta a las personas ancianas, más bien se burlan de ellos. Algunos no quieren llegar a ser ancianos para no ser carga de los demás. Todos, si no morimos jóvenes, tendremos que llegar a esta parte de la vida. Debemos entender que el proverbio sí exalta al viejo. Los cristianos debemos tomar en cuenta a estas personas, ¿no? Y me encanta porque el manual de la vida, que es la Biblia, nos habla de todas las etapas, ¿no? Ahí dice que la necedad está ligada a dónde? Al corazón del muchacho, ¿no? Y va hablando también de los padres, va hablando de los hijos, ¿no? Y va hablando de la familia y del proceso de la vida, pero también va a tomar tiempo para hablar de aquellos que llegan a la vejez, ¿no? Y es hermoso lo que vamos a leer en este tiempo. Vamos a hacer igual que siempre, bueno, cuando yo estoy. Vamos a ir leyendo un pasaje cada una, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por Male y vamos a ir así en todos los pasajes que tengamos. Entonces, Male, si tú puedes leer Proverbios 16:31. Dice, corona de honra en la vejez, que se gana en el camino de justicia. Ahí está. Y ahí nos muestra una versión más y nos dice que la versión de las Américas traduce este verso de la siguiente manera: la cabeza canosa es corona de gloria, y se encuentra en el camino de la justicia. Y es hermoso para aquellos que estamos en Cristo que cada etapa de nuestras vidas es de gozo. Es de gozo porque vemos a Dios en cada una de ellas, porque podemos entender de que Dios es soberano, de que Dios está en control de todo lo que nos sucede y nos permite vivir. Y yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, ahora próxima a ser abuela, yo digo, Señor, es tu gracia, o sea, cómo me has traído por la vida, cómo me sacaste de un país, cómo te conocí como Salvador a los 12 años, cómo a los 17 ingreso al instituto bíblico, aprendo más de ti, a los 22 me caso, por tu gracia me traes a servir a este país, por tu gracia a los 17 años viviendo aquí, en ese proceso me da una hija, deseando tener un segundo hijo no se logra, tengo cáncer, pero el Señor en su gracia, transformando mi corazón, formándome a imagen y semejanza de quién, de Cristo. Y así cada uno de ustedes podría hablar de su historia, ¿no? Y qué lindo es poder ver a Dios aún cuando no le teníamos en el corazón. La familia donde nos hizo nacer, las circunstancias que vivimos de niñas, buenas o malas, y que todas fueron puestas con un plan y un propósito. Pero todo esto lo encontramos donde en el camino de justicia podemos entender, cuando ya tenemos al Señor, los planes y propósitos de Dios en el proceso de la vida. Y que cada año llega un momento que decimos, ya, llegué a los 50, de aquí en adelante no se cuentan. Y no, ¿por qué no? Es la gracia de Dios. Y digo, qué maravilloso, ¿no? Yo me he estado pintando en algunos momentos el cabello y le digo a Nancy, ay, cómo me fastidia. Pero a mi esposo le gusta que me pinte el cabello. Y digo, ya, Carlos, mira, yo soy bonita, me lo voy a arreglar para acá, me lo arreglo para allá y me lo pongo de blanco y negro, vas a ver qué bien me queda. Porque me canso mucho de estármelo pintando. Y digo, Señor, o sea, tú alabas las canas, ¿no? Y está bien, o sea, está bien que nos arreglemos, que nos procuremos, que nos pintemos el cabello, está bien, pero aquella que también luce sus canas, hace un tiempito atrás estuve en Durango con la hermana Cori, la esposa del pastor Samuel Álvarez, una mujer muy linda, muy temerosa de Dios, y ella trae su cabello blanco. Pero recién sus hijos empiezan a noviar, recién, y tienen 3, y tienen un chiquitín de 11 y los otros de 22, 25 por ahí. Entonces, qué hermoso cuando dice corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. ¿Por qué? Cuando hablamos de ese camino de justicia, hablamos de la verdad de la palabra de Dios. Hablamos del Dios verdadero, vivo y real, que nos hace entender todas las cosas y que nos hace ver que todas las cosas están colocadas con un plan y un propósito. Pero qué hermoso es llegar a esa edad, ¿no es cierto? Y me encantaba ver esto, ¿no? Yo tenía a mi abuelita
La última que murió, ella ya murió como de 96, 97 años. Y mi abuela tenía su cabello canoso, pero como plata. Eran chinitos, pero de color plata, le brillaban mucho. Y yo así como, qué lindo se le ve, ¿no? Y qué bonito es entender que los viejos están puestos con un plan, un propósito en nuestras vidas. Dice, la vejez es símbolo de sabiduría y honor, y es recompensa de la justicia. ¿Saben? Más adelante vamos a ver versículos muy fuertes, y no tan lejos, ahorita vamos a ir a él, pero las personas que no conocen del Señor o que andan en el mal camino no van a ver la vejez, no van a hallar gracia en años de vidas por su mal proceder, ¿no? Y dice, en el antiguo cercano oriente, o sea, toda esa parte bíblica, todas esas tierras bíblicas de las cuales la palabra nos habla, la gente respetaba a los ancianos por su acumulada, ¿qué? Sabiduría. Ahora, aquí habemos de 40 para arriba, la más chiquitita de la nariz. Pero qué hermoso es poder ir creciendo y decir, Señor, ¿sí soy sabia? Ay, Señor, no soy nada sabia. ¿No? Y hemos visto en todo este libro, ¿no? Y cosas que nos han marcado, cómo somos. O sea, la gente mayor era respetado, ¿no? Y se hablaba de los patriarcas, ¿no? Y cuánto respeto se les tenía, ¿no? Cuando hablamos de las 12 tribus, vemos en algún momento ahí se mencionan, ¿no? Los patriarcas de cada casa, ¿no? De cada tribu. Y qué importante era, ¿no? La gente ya de edad avanzada guiando al pueblo de Dios, cada quien por su tribu, ¿no? Y sí, perdón, me acordé ahorita que papá nos decía, cuando vayan caminando en las, como vamos a buscar, den la cera al anciano. Si van en un camión, levántense cuando vean subir a un anciano, ceda de lugar. Eso nos enseñó papá, la respetar, ese respeto, y cuidar, ¿no? Que no las eches al arroyo. Claro, tener más cuidado con ellos. Sí. Antes se veía mucho que les ayudabas a cruzar la calle, o si los veías con bolsas les decía, mire, lo acompaño en lo que vamos en el mismo rumbo, yo le cargo sus bolsas en lo que van, ¿no? Ahora hay tanta desconfianza y tantas cosas que pobrecitos, o sea, la gente ya no sabe si ayudar o no ayudar. Sí, estamos todos medio trabados. O el simple hecho de que cuando un adulto mayor hablaba, los demás callaban. Y hoy en día. Por ejemplo, en mi casa, yo tengo 50 años, ¿no? Y soy la segunda de 5 hijos. Pero en mi casa, por ejemplo, mi papá se le respetaba mucho. ¿En qué sentido? Él decía a comer. Sí. Una vez. Así, una vez. Él se sentaba y más te vale que estuvieras en la mesa. Porque si no era reprimenda o castigo. Otra, una de las cosas que se enseñaba en mi casa era que los adultos se les servía primero. Por ejemplo, a mi papá se le servía primero. Y muchas veces él ni comía, solo esperaba que todos tuviéramos y ya empezábamos, aunque no se oraba porque mi papá no conocía de Cristo. Cuando mis abuelas y mis tíos tomaban mate, se juntaban en la tarde a tomar mate, ningún niño debía de estar allí. Eran conversaciones de adultos, tú no podías estar y si te metía, ¡ah, nanita! ¿Sabes qué, mocosito? Tú no debes estar aquí, jala, a jugar. Y te sacaban. Pero ahora los jóvenes les dices eso, ay, cómo los tenían tan oprimidos, reprimidos, ay, no, qué feo ese tiempo. Sí, y aún los niños, o sea, hoy tenemos situaciones con niños pequeños que se meten en las conversaciones, que gritan, que te patalean, y los papás se ofenden. O sea que ya traemos generaciones que ya no vienen con esta misma enseñanza, ¿no? Pero qué hermoso que aún, antes se usaba mucho la ética, ¿no? Hoy no hay ética. Hoy no hay ética. Se supone que si ves a una persona que viene ahí con su bastón o que está ya más cansado, lo ves canoso, lo ves viejito, pues se supone que la silla es para él, se supone que debes de procurar que pase bien la calle o al menos mirarlo, que sondearlo. No, ahora ya no. Es uno más del montón y bueno, yo llegué primero y a ver cómo se larga, ¿no? Y qué feo es eso, pero antes se les tenía en mucha estima y dice, la larga vida es una corona de honra porque aquí se considera como una recompensa por una vida justa, ¿no? Dice, vea lo que dice el Salmo 52:23 sobre los hombres que no temen a Dios y ese le toca la ley. Bueno, Salmos
52, 55, 23. Lo leo en la Reina Valera, ¿verdad? Por favor. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Y eso lo podemos ver claramente hoy en día. Chicas, o sea, es cuestión de prender la tele y vemos acribillados por todos lados, gente joven, gente joven muriendo y que no le importa, o sea, no les importa su vida, o sea, o no les importa la vida de otro, ¿no? Y es duro. Hoy hablaba con Carlita Ríos y ella me decía que el fin de semana en Toluca estaban predicando, porque fue el Día Mundial del Evangelismo, y estaban predicando en un lugar un poquito peligroso, pero era de día y confiaban, iban grupitos. Y terminaron de predicar y venían caminando y escuchan una detonación, pero pensaron que era un cohete. Y luego empieza gente a correr y, claro, mataron a un joven que rehusó escuchar el Evangelio. Entonces, dice que fue un impacto sumamente grande porque muchos de los chicos que iban a predicar era la primera vez que salían. Entonces, dice que quedaron como conmovidos, compungidos, porque ya no estaba, ya se fue, y se fue sin Cristo. Pero esa gente mala no verá, o sea, no será recompensado en años de vida. Hay mucha gente que está queriendo pasar o tener un buen pasar aquí y se enreda en cosas muy feas, muy peligrosas, y termina así su vida, en corta. Entonces, qué feo es eso, ¿no? Dice, la descendencia honra a su vejez. Ahí, Mayrita, tú en 17:6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Por ejemplo, yo en esta generación ya voy a ser abuela, o sea que voy a tener mi coronita. Sí. Primero Dios. Sí. Pero también tengo a mis padres, por la gracia de Dios. Y eso es precioso. Mi abuela se fue el año pasado. O sea que yo llegué a ver hasta mi tatarabuela. El Señor me ha permitido ver mi ascendencia y por su gracia estoy viendo mi Descendencia. Eso es gracia. Eso es un es don inmerecido. Dios me regala estas cosas y debemos agradecer a Dios por estas cosas. Dice, la posteridad numerosa y piadosa trae honra a los viejos. Ahí, Nancy, si puedes leer, es muy conocido el Salmo 127, del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Allá tenemos que escuchar la palabra de Dios y atender, porque muchas veces, aún como cristianas, vamos hablando o diciendo o aconsejando o diciendo, ¿no? O sea, ay, vivimos fiesta, hermano, no tengas más de 2 hijos, o sea, ten poquitos hijos, porque qué duro es criarlos, cuando no tenemos que es bendición de Dios. Tampoco, o sea, seamos conejitos, ¿no? O sea, pero con sabiduría, pero nunca tener miedo a que nuestros jóvenes, por ejemplo, mi hija se casó y al mes quedó embarazada, ¿no? Ahí hay muchas situaciones también físicas por las cuales tampoco era muy conveniente que se cuidara, por cuestiones de mi cáncer, ella es propensa, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues decidieron confiar en el Señor y cuando vinieron, y vino. Y llegó. Y vino. Pero chicas, o sea, aún como maestras del bien, como mujeres ancianas de la palabra de Dios, ¿qué enseñamos? ¿Qué aconsejamos? Estamos siempre temerosas de los tiempos que vivimos. ¿Qué aconsejamos a esas parejas jóvenes? O sea, o aún no tan jóvenes. Conozco personas en Cristo que dejaron pasar más de 10 años y no tenían bebés porque querían desarrollarse como esto, como aquello otro, y cuando quisieron embarazarse, ay, por favor, oren porque no quedamos, claro, tan intoxicados por tantos años, ¿no? Es complicado. Pero, chicas, tenemos que atender a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí en el Salmo que bienaventurado el varón
que llenó su alfabla de quién, sí, De los hijos. es doblemente feliz. Diríamos los argentinos, re feliz, porque está chocho de la vida, porque los hijos son cosa de gran estima, porque es algo que Dios nos da, Entonces, aún yo las animo y las exhorto a que cuando animemos a otras parejas, más allá de situaciones que a lo mejor hayamos vivido, que hayan sido dolorosas, el Señor en su palabra me muestra que los hijos son lo más hermoso que Él puede dar. Y que son como saetas en manos de quién? Del valiente. Todas las que estamos aquí creo que tenemos hijos, ¿sí? Sí. Dios me considero valientes. Wow, vayas valientes. Ya está 6 que ya tenés. Pegamos la mesa, no, malo, no. Sí. Pero me encanta que el Señor siempre nos da como un voto de confianza, ¿no? Y dice que nos tuvo por valiente, dándonos hijos. Después por allá dice, cuando nos da un ministerio, nos tuvo por fieles, poniéndonos en el ministerio, un voto de confianza. Y dice, ay, mamita, yo sé que tú solita no puedes, pero yo voy a estar contigo y entonces sí lo vamos a lograr juntos, ¿no? Y qué hermoso saber que aún en la crianza de los hijos y en los hijos que Dios nos da, Él está con nosotros, ¿de acuerdo? Bien, dice, de igual modo los hijos pueden estar agradecidos por sus padres, y es la verdad. Yo agradezco a Dios por mi padre, más allá de todas las situaciones. Yo podía escribirles libros de novelas con la historia de mis papás, pero doy gracias a Dios que aún los tengo y que por su gracia ellos están buscando al Señor ahí de a poquito, ¿no? Dice el tercero, la hermosura de los ancianos en su vejez. Ahora, Nan, te toca a ti el 2029. Proverbios. No, le toca a la hermana. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Wow. Y sabes, trabajando con jóvenes es real. O sea, por ejemplo, yo veo que mis fuerzas ya me mueren. Yo hoy les decía, tuvimos una reunión hoy con algunas encargadas de palabra de Dios, y yo les decía, oren por mí, porque mi mente quiere, pero este cuerpo es un pelotazo en contra, porque no me ayuda. No me ayuda porque está cansado, está estresado, está hecho pelota por aquí, me duele aquí, me duele allá, ¿no? Pero mi espíritu quiere y deseo, ¿no? Pero esa fuerza, ¿quién las tiene? Los chiquillos, los jóvenes, ¿no? Ellos son la fuerza de esta iglesia, chicas. Sí. Los jóvenes son la fuerza de esta iglesia. Ahora, dice que los ancianos, ¿qué? Dice que es la hermosura de los ancianos es su Vejez. y es hermoso llegar también, ¿no? Por ejemplo, vale, eres la más grande aquí, pero es hermoso tenerte entre nosotros, ver tu espíritu, ver tu ánimo, ver tu disposición, ver tu alegría, tu optimismo. Eso a nosotras nos contagia. Bendito sea el Nos Señor. contagia. Doy gracias a Dios. Porque podemos venir agüitadas, pero ahí estás tú, siempre gozosa y con una buena actitud, y eso nos cambia el día, nos cambia la actitud, nos cambia todo. Sí. Y es hermoso verte, bueno, en estos 80 años que ya podemos decir, ya entraste en esa vejez, Sí. pero es hermoso verte y verte ser fiel al Señor, y es un legado también para nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, los jóvenes debemos de procurarlos, pero por eso tenemos personas viejitas o ancianas, porque son la sabiduría. Pero nuestros jóvenes son como caballos de bocado, tienen toda la fuerza, pero ¿quién le da dirección? Todos aquellos que somos mayores a ellos. Ellos pueden desear hacer y deshacer el mundo, pero ¿quién les tiene que ir dando dirección? Son todos aquellos que somos mayores a ellos. Las ancianas de esta iglesia debemos de gauchar a esas jovencitas todas alteradas hormonalmente y todo. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarlas. ¿Qué pensé en Débora? Guiarlas. Débora está chiquita, tiene que 23, 24, 24 ya cumplió los 24. Está más chiquita que mi hija. Entonces, pero nosotras, las ancianas, debemos, ¿no? Como dice Tito, que las ancianas se enseñan. Ahora, chicas, qué lindo sería que cada una de nosotras pudiera coachar a una de esas. Porque aquí la pobre Nancy ya no tiene más tiempo para tanto discipular. Pero que nosotras pudiéramos tomar a una de esas y decirle, ven, voy a orar por ti, ven, ¿cómo estás? A ver, cuéntame, ¿cómo va tu devocional? ¿Cómo va tu vida? Yo estoy orando por ti, mamita, no estás sola. ¿Sabes
¿Cuánto implica eso para una jovencita que una hermana de la iglesia me está observando, me está mirando, piensa en mí, se ocupa en orar por mí? Bueno, cada una de nosotras somos ancianas en distintos niveles, en distintas edades, pero hay una que es más chica que yo, Nancy es más chica que yo. Entonces yo soy la anciana de Nancy. Aquí en el ejemplo de aquí. Después cada una estamos en distintos niveles, ¿no? Sí, De edad. sí. Pero todas podemos estar prestas para enseñar a quién, a otras. Y me encanta lo que dice Tito, que enseñen a las más jóvenes a amar. Tenemos que enseñarles a amar a Dios, a amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a amar a sus casas, a amar todo. Pero nosotros ya vamos más adelante. Entonces nosotras tenemos ministerios, todas tenemos ministerios. Y deberíamos de agarrar a una de esas jovencitas y decir, Nancy, ahí está la coacheo yo te ayudo con esta. Y qué hermoso sería, porque aliviaríamos a Nancy un poco y a la vez estaríamos interesadas y ministrando, enseñando a amar a una jovencita de esta iglesia. Entonces, chicas, es una tarea pendiente. Yo quiero que lo piensen, no lo echen en saco roto, piensen y no se peleen por una. Porque muchas veces piensan que la más dócil, yo con esta, porque esta es suavecita, esta me la voy a llevar. Tienen sus historias las suavecitas, pero qué lindo sería que agarráramos a una chica y dijéramos, aquí vamos. ¿Por qué? Porque somos ancianas, todas. Un poco es la idea del ministerio que tenemos con las señoritas, ¿no? El sábado pasado invitábamos a María que se quedara, pero la idea es que siempre haya mujeres mayores en esa reunión, donde están desde las niñas, las jóvenes y que también estemos las adultas para poder ser parte de la vida de esas chicas, que nos vean que no es una reunión solo para ellas, para entretenerlas, sino para lograr el objetivo de Tito, de que las ancianas seamos parte de la vida de ellas, ¿no? Entonces yo las animo a que no necesitan una invitación personal, sino que sepan que hay reunión y pueden venir. Bueno, ¿qué dices? Porque yo pensé, pero la primera sí fui, la segunda, pero después dije, a lo mejor ya no hay necesidad, ¿no? No, sí, siempre. Entonces, Y siempre es muy bonito que agarres aún los domingos. Yo les animo a eso, los domingos agarra a una y dile, ven, quiero orar por ti. ¿Qué necesidad tienes? No material, espiritual o material, o la que tengas, pero dime, ¿qué necesidad tienes? Y orar por una ley, bendecirlas, bendecir a las chicas. Eso nos va a ayudar también a incrementar nuestro ministerio, a que a ciencia cierta sepamos que podemos ser de bendición para una persona. Y qué mejor para alguien de nuestra iglesia. Entonces yo las animo, este domingo las voy a observar. Pero sería lindo que nos podamos acercar con alguna de ellas y orar. Tú que estás trabajando en Palabra de Vida, tú nos podrías mandar, bueno, no sé, las que quieran, ¿no? Los nombres de las chicas para poder orar por ellas. Pues tenemos ahí una flotilla grande de señoritas. Bastante grande. Yo el día de allá de evangelización el sábado, le digo a Male que muchos chicos, pero que no conozco, que yo hasta ya andaba predicando a ellos, porque no los conozco, ya tanto hombres como mujeres, ¿no? Y algunas me llegaron a presentar chicas, pero no recuerdo ningún nombre, pero son muchos. El grupo de Eliel y ellos, o sea, son muchos. ¿Y ese grupo creo que era el de Puebla o no? No, vinieron los alumnos que están trabajando con olímpicos, vinieron al Día de Nacional, al Día Mundial del Evangelismo, vino aquí a trabajar. A mí me llamó mucho la atención, o sea, bueno, muchas de ellas, ¿no? O sea, se ve que se sienten todavía que falta alguien que se sientan apoyadas, sí. Hay una chiquitita, no recuerdo su nombre, que esa anduvo conmigo y se pegó mucho conmigo y me llamó también mucho la atención. Una que es francesa o... Sí. Ajá. Como que ella se retrae un poco, bueno, yo es lo que vi, ¿no? Entonces, sí, es como que tú tenemos dices... muchos muy nuevecitos y que no han salido a testificar así, o que a lo mejor en sus países no se hace por medio de una amistad, de la escuela. En la misma iglesia de la que viene, muchas veces no lo hacen. No hay evangelismo así.
así de este tipo, ¿no? Pero sí con gusto, y algún día podrían hasta acompañarnos. Ellas tienen una reunión que cada tanto hacen para las señoritas de ahí de Palabra y Vida, y sería interesante. Pero coachen una de allá, pero también coachen una de esta. Eso iba yo a decir. Yo creo que nuestro primer ministerio, no sé si decirlo así, pues sería discipular a una persona de acá de la iglesia. O sea, cada una de las mujeres tendríamos que tener a una discípula para estar ahí acompañando. Yo creo que sería muy lindo. Eso es un reto. ¿Ah? Una soltera, una chica joven. Ay, bueno, la que yo tengo no es soltera, pero, ¿Sí tienes? pero es de la iglesia. Pues, ¿no es? Sí, es de la iglesia. Ok. Bueno, esa sería interesante también la idea, que todas tengamos a alguien aquí. Sí, yo creo que eso sí sería importante, porque sí debe haber aquí mismo, o sea, sí es, siempre tenemos que ver, o sea, nuestra visión no tiene que ser nada más de la iglesia, pero yo creo que lo primero es la iglesia, y yo creo que debe haber muchas mujeres en la iglesia casadas o solteras o divorciadas o viudas o lo que sea, que no están siendo discipuladas. Entonces yo sí creo que ahí sí tendríamos, pues no quiero decir que obligación, ¿verdad? Pero es una responsabilidad de tener a una discípula cada una. Yo mínimo. creo que sí, por lo menos una. Si fuera así, aquí somos 2, 4, 6, ya tendríamos 6 mujeres para discipular. Aunque Nancy ya tiene más. Pero la idea es, a lo mejor sacamos a Nancy y las demás, ¿no? Pero sí tendríamos que hacer un compromiso y lograrlo, ¿de acuerdo? Vamos a apurarnos un poquito. Dice, ¿qué hemos aprendido en Proverbio acerca de la riqueza? ¿Qué pudiste aprender, Lili? Ay, Dios mío, pues pues que para allá vamos y que debemos yo creo que debería de ser un reflejo. Pensé mucho en el versículo de ¿cómo le llaman? La ley que trata como quieres de oro. La ley de oro, trata como tú quieres ser tratado. Entonces, yo, por ejemplo, pienso mucho en mi mamá, y mis hijos tienen ahí su dificultad con mi mamá, porque mi mamá no fue una abuela amorosa con mis hijos, no fue una abuela que se ganara el corazón de mis hijos. Realmente mi mamá sí tiene, pues me duele mucho decirlo, tiene ganado pues la falta de amor de mis hijos hacia ella. Pero aún así, cuando mi mamá viene, por ejemplo, y que yo la invito a donde vamos, etcétera, mis hijos, ay no, pero es que ¿por qué invitas a mi abuela? Ay no, es que mi abuela, ella se lo gana, de verdad, créanme, lamentablemente ella se lo gana. Cada vez que vamos a alguna parte, o sea, siempre se ha de ganar esa cuestión con mis hijos, pero yo siempre les digo a mis hijos, yo no quiero que ustedes o que mis nietos me traten así a mí. Entonces yo quiero dar un poquito de ejemplo de cómo yo quiero ser tratada. Entonces, ustedes tienen el Espíritu Santo, yo les digo a mis hijos inclusive, o sea, ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes conocen de la palabra, tu abuela no. Entonces, tengan misericordia hacia ella, aunque sea, o sea, Dios tiene misericordia con ustedes todos los días. Entonces, yo siento una carga porque es conflicto siempre interno desde que sé que viene mi mamá, porque me crea conflicto con mis hijos. Soledad. Sí. Entonces, esto me llevó mucho a pensar en eso, en que yo quiero realmente, el ejemplo de mi mamá es un ejemplo claro de lo que yo no quiero, desgraciadamente, pero yo quiero tratar a mi mamá como yo quiero que a mí me traten cuando sea vieja. Entonces, eso es algo que siempre he tratado de meterles en la cabeza y en el corazón a mis hijos. Siempre terminan cediendo, pero siempre al final me dicen, ¿ves por qué no quería que viniera mi abuela? ¿Ves por qué? Porque de verdad tiene un corazón muy duro
no sabe amar, mi mamá no sabe amar, no sabe llevarse con sus nietos amorosamente. Entonces, Quizás tenga que ver con su pasado también. sí, yo sé que sí. La verdadera fuente del amor, Lili, está Claro, en su salvación y en claro. Cristo. Y yo creo que debemos de gastar nuestras rodillas. Si la amamos y queremos amarla genuinamente, tenemos que orar por ella. Sí. Se llama Soledad. Sí. Entonces vamos a terminar después orando por ella. Gracias. Y para que Dios dé sabiduría para llegar realmente a su corazón y a la gran necesidad que ella tiene. Porque Sí. lo que ella demuestra con todo esto es la gran necesidad que ella misma tiene. Sí, eso creo que hasta mi marido se lo ha dicho, así se lo ha dicho. Y ella llora pero es dura, de todas maneras no saca pues. Y mi marido le ha dicho, usted tiene una necesidad grande de amor y nosotros siempre vamos a estar aquí amándola. Como el título de Dios todavía no mueve entre ti. Tu mamá no va a ser la excepción, pero no tenemos que creer, no debemos de confiar y debemos de orar, creyendo que Dios va a quebrantar su corazón. Bueno, déjenme leerles algo en lo que seguimos. Dice así el libro, una parte, les voy a leer porque la verdad es bastante, pero dice, recupere, le habla a los ancianos, ¿no? Recupere la curiosidad de su niñez. El simple hecho de estar cerca de la cima no significa que haya pasado su cumbre. Interesante, ¿no? Sus capítulos finales pueden ser los mejores. Su última canción puede ser la más grandiosa. Pudiera suceder que toda su vida lo haya preparado para una salida triunfal. Los más ancianos de Dios siempre han estado entre sus más selectos. Fueron las actividades octogenarias de Moisés las que le dieron entrada en su Biblia. El anciano y maduro Abraham era mucho más sabio que el joven e impetuoso Abraham. Perdón, el primero dice inmaduro Abraham, ¿te acuerdas que le cambiaron? Abraham era mucho más sabio que el joven e impetuoso Abraham, sin nada. Caleb, aún a los 85 años, reclamó su montaña. Ana era una viuda de 85 años que tuvo la fuerza suficiente para orar por el Mesías y la visión necesaria para reconocerlo cuando llegó. Y observa a Juan, el anciano apóstol Juan, el último de los apóstoles, el querido amigo de Jesús. Seguramente que sus años finales serían tranquilos y descansados. Seguramente que Juan había realizado lo que se había propuesto hacer. No le diga eso a Juan. Y no se lo diga a Dios, pues ninguno de los dos había acabado. A Juan le restaba escribir un capítulo más. Lo que tenía como propósito ser un lugar de aislamiento se convirtió en un sitio de inspiración y en sus años finales Juan escribió el último libro de la Biblia. ¿Es posible que toda su vida haya llevado a este momento? Eso comunica las palabras bien conocidas de Robert Browning. En envejecer junto conmigo, lo mejor aún no ha llegado, el final de la vida, para el cual el principio fue creado. Y sigue diciendo, sus años finales pueden ser los mejores, pregúntale, y va a empezar a nombrar un montón de gente que arriba de los 70, 80 años hicieron cosas espectaculares. Ya estaban jubilados, ya no tenían otra ocupación, entonces fijaron su meta y soñaron con más cosas y el Señor les dio todo lo que querían. Y con Dios hicieron proezas. Entonces, chicas, recién empiezas. Amén. Recién Eso le empiezas. digo, eres mi vigor y me tienes aquí para... Y me encantó esa frase, esta de la cima. Es así. Dice, el simple hecho de estar cerca de la cima No quiere decir. no significa que hayas pasado su cumbre. O sea, mamita, a trabajar. El que piensa que no caiga. Todavía hay mucha chamba. Les recomiendo este libro, fuera de broma, está muy bueno. Tengo mucho más que decir, pero no se los voy a decir. Mejor leanlo. Es un libro clásico de más Lucado y es muy bonito. Entonces, hemos aprendido que la vejez es algo de honra. ¿Qué significa honra? ¿Se acuerdan? ¿Alguien tiene algún significado de honra? Es darle el lugar que le corresponde. Es algo de alta estima. Algo de alta estima el hecho de llegar a la vejez. ¿Por qué? Porque Dios te está coronando. Porque Dios te está dando la cura de vida.
Dice que la largura de vida es por la justicia de Dios, por haber seguido la justicia de Dios. Dice que se nos permite ver nietos y son nuestra corona. ¡Qué hermoso! La verdad, yo siento un gozo bien grande en mi corazón y solo estoy deseando verlo. Después me dicen, no, después vas a querer que regrese adentro. Pero por ahora solo estoy deseando verlo. Y dice que debemos ser viejos, pero sabios. Y creo que ahí viene la exhortación. Todos los días crecemos un poquito, pero estamos creciendo en sabiduría. Pues recuerden que solo nos puede dar sabiduría estar pegadas, ligadas ¿a quién? Al libro de vida, a esta fuente de vida y de sabiduría que es la palabra de Dios. Sin ellas no vamos a ser sabios, solamente vamos a ser loritos repitiendo cosas o diciendo en mi iglesia hacen, en mi iglesia esto, en vez de decir, bueno, yo sé que la palabra de Dios dice, yo sé que la palabra me instruye, yo sé que me dice que haga esto, la palabra de Dios me aconseja esto, ¿no? Y no mi iglesia. Es que en mi iglesia se hace, es que en mi iglesia no se hace o lo hacen así. No. ¿Qué dice la palabra? Este es mi guía. Y la ancianidad, casi lo que conozco de ancianos, nos volvemos impacientes. Más si hemos sido así, impacientes, queremos las cosas como yo veo, y eso es lo que yo ruego. Dame paciencia de estar con mis yernos, mi nuera, mis nietos, mis hijos, paciencia, porque esa paciencia pues lo voy a respetar. Es que sí se debe de hacer, que enseñen. No, tú tienes tu familia, tú haz como tú, pero yo te puedo decir como aquí dice la palabra. Yo ruego que sí, porque no, que antes era mucho más, pero ahora poco a poquito me enseñó el Señor a ser paciente. Pues es algo que vamos aprendiendo con el tiempo. Mansa y humilde. Porque cuando Pues sí, pero solo eso te lo enseña la palabra. El caminar en la palabra, Sí. lo que yo puse, me enseñaba Y el la tiempo, palabra. sí. aún cuando vemos a Timoteo, ¿no? Un discípulo joven, soltero, pero tan instruido en la palabra, que era un líder en la iglesia, ¿no? Temeroso de Dios, y se le sigue instruyendo cómo conducirse, ¿no? En la iglesia de Dios. Palabra, conducta, amor, Espíritu, pureza. pureza, ¿no? Y todas esas cosas las tenemos que atesorar en nuestro corazón, porque Dios nos haga sabias en la edad que tenemos. La tenemos que atesorar la palabra. Entonces, hasta aquí llega. La próxima, pues ya seguiremos con el dominio propio. Gracias a Dios que no me tocó a mí. Pero hay que estarlo estudiando y hay que estarlo ejercitando. Entonces, chicas, todo esto que hemos visto es Biblia. Entonces debemos de atesorarlo y sobre todo ¿qué? Practicar. Ponerlo por obra. Entonces vamos a orar por las personas ancianas o viejitas que tenemos en la iglesia. En Argentina es más fácil decirlo, porque a los papás no le decimos mi mamá, mi papá, le decimos mi viejo, mi vieja, ¿no? Así los tratamos, así se dice, pero acá como que algunas personas se ofenden, entonces hay que tener cuidado. Pero en Argentina es algo muy normal, muy común, y no les decimos, che mamá, che papá, che viejo, ¿cómo está eso? Che ma, o che vieja, ¿cómo le hacemos, no? Y entonces pues es hermoso llegar a cierta edad y gocemos la edad que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Quién quiere orar? Y por favor